El sonido del reloj me despertó a las 7 en punto. Una mañana templada de mayo. Silencio en la casa, el tipo de silencio espeso que no reconforta, sino que avisa. Me estiré con torpeza sintiendo una punzada leve en la nuca. Algo no estaba bien. Llevé la mano a la cabeza sin pensar. Y entonces, como si una corriente eléctrica me cruzara de lado a lado, me quedé paralizada. No había nada. Nada. Mi piel estaba lisa, completamente desnuda. No había un solo cabello. Me incorporé de golpe con el corazón martillando en el pecho y caminé tambaleándome al baño. Encendí la luz. Y allí estaba, esa mujer calva frente al espejo. Ojos hundidos, piel pálida, boca entreabierta. Tardé varios segundos en reconocerme. Yo, Eneida Lázaro, 74 años, profesora jubilada de Historia del Arte, fundadora de la Fundación Cultural Lázaro, viuda desde los 40, madre de un solo hijo. Hoy era su boda, o al menos eso creía yo. Una náusea me subió por la garganta mientras apoyaba ambas manos en el lavabo para no caer. Apreté los ojos. No podía ser real. Me incliné, revisé mi almohada. Ni un solo mechón. Nada. Solo una sábana perfectamente estirada, como si nada hubiera ocurrido. Al girar la cabeza lo vi. Un papel doblado en dos sobre la mesilla que anoche estaba vacía. Me acerqué despacio. Las piernas me temblaban. Lo tomé con dedos que ya no parecían míos. El papel tenía perfume, ese aroma empalagoso que usaba Silvana. Lo desdoblé. Ahora sí tienes el look que mereces. Ridícula. Las letras estaban escritas con tinta dorada sobre papel crema, como si fuera una tarjeta de felicitación. Sentí el zumbido en los oídos antes de que las lágrimas comenzaran a caer. No por mi cabello, que a estas alturas era lo de menos, sino por la intención. Era una agresión directa, humillante y perfectamente calculada. Silvana no me gritaba ni me insultaba nunca. Ella sonreía. Ella opinaba con dulzura. ¿No cree Eneida que ese suéter le apaga el rostro? ¿O podría probar un tono más moderno, más alegre? Todo dicho con esa voz suave condescendiente, como quien quiere ayudarte, mientras te borra. Pero hoy ya no se escondía. Hoy, la mañana de la boda de Iván, su acto era abierto, cruel, despiadado. Me senté al borde de la cama con el papel aún en las manos. Los dedos me sudaban. Yo pensaba regalarles 130 millones de euros. 130. El resultado de toda una vida de trabajo, de sacrificios. La venta parcial de mi participación en la fundación. Un gesto de amor hacia mi único hijo. Todo eso. Y esto recibía a cambio. Una cabeza rapada mientras dormía y una nota burlesca. Mis labios temblaban. No sabía si de rabia, de tristeza o de vergüenza. Tal vez de todo junto. Durante años me contuve. Mantuve la compostura. Permití desplantes pequeños con la excusa de que eran cosas de juventud, de carácter. Me repetía que Iván era feliz, que eso era lo importante. Pero ahora entendía. Este no era un descuido. No era una broma pesada. Era una declaración de guerra. Me levanté con lentitud. Caminé hacia el armario. Corrí la puerta de madera. Mi reflejo me siguió. Esa mujer que ya no reconocía. Y entonces lo supe. Silvana quería que yo no asistiera. Quería que me escondiera, que sintiera vergüenza, que desapareciera de su día perfecto. Me acaricié el cráneo desnudo. Frío, vulnerable. Pero también sentí algo más. Una semilla, una chispa. No me iría, no me escondería. ¿Y si había algo que Silvana no esperaba? Era que la vieja ridícula aún supiera pelear. Me vestí sin mirar demasiado el espejo. Una blusa azul petróleo de seda y un pantalón de lino suelto. Nada estridente. Nada que provocara... Nada. ¡Qué ironía! Ya no tenía ni cabello. ¿Qué podía ser más provocador que eso? Mientras me ajustaba los pendientes de nácar herencia de mi madre, los pensamientos comenzaron a brotar como agua retenida demasiado tiempo.
El cerebro tiene una forma muy cruel de unir los puntos cuando ya es tarde. Las primeras señales estuvieron ahí, claras, persistentes, y yo las ignoré. Silvana no me gritaba, no me cuestionaba directamente. No, su estilo era otro, más sofisticado, más venenoso. Eneida, ¿no te molestan esas medias tan gruesas con este calor? ¿No crees que ya es hora de un cambio de look? Quizás algo más fresco. Ese peinado te endurece la expresión. Pareces una profesora de internado alemán, todo envuelto en sonrisas. Sonrisas que no llegaban a sus ojos. Ojos como vitrales cerrados. La primera vez que me hizo un comentario así fue durante una cena familiar. Llevaba yo un vestido de lino blanco y un broche antiguo que había comprado en Córdoba. A Iván le encantaba, me lo había dicho años antes. Pero esa noche solo la escuché a ella. ¡Qué curioso ese broche! ¿Es como medieval?, dijo frunciendo apenas los labios. Y antes de que yo pudiera responder, Iván intervino. «Mamá, no lo tomes a mal. Silvana tiene un humor muy seco. Humor seco». Lo repitió como si fuera una virtud, como si fuera mi culpa no entenderla. Y yo, como una idiota, asentí. Desde entonces, cada reunión fue un pequeño campo minado. Los comentarios pasivo-agresivos, las miradas que compartían entre ellos como si yo fuera una nota al pie. Y lo más doloroso no era lo que decía ella, sino lo que callaba él. Mi Iván, mi hijo. El niño que me llamaba mi reina cuando me traía flores silvestres del parque. El adolescente que lloró conmigo en la cocina el día que vendí la sortija de boda para pagarle su primer año de medicina. El hombre que me juró que jamás permitiría que nadie me faltara el respeto. Ese Iván ya no estaba. En su lugar había otro. Más frío, más esquivo, más cómodo dejándome sola que enfrentando a su prometida. Mamá, no la provoques. Silvana solo quiere armonía. Esa fue su frase estrella. Armonía. Como si mi mera presencia la rompiera. Como si mis opiniones, mis silencios, mis ropas, mis manos arrugadas fueran una interferencia en la frecuencia perfecta de su nueva vida. Y yo acepté. Acepté no opinar. No cuestionar. No incomodar. Me reduje. Me callé. Me volví una figura de fondo. Un adorno que solo servía cuando había que hacer una foto bonita con la suegra. Y ahora lo entiendo. Esa fue mi verdadera caída. No la de esta mañana cuando me vi calva en el espejo. No. Caí mucho antes. El día que decidí no incomodar a mi propio hijo. El día que preferí su presencia tibia a su posible distancia. El día que acepté que amar era desaparecer un poco a ver si así me dejaban quedarme. Me puse un poco de labial rosa. Las manos me temblaban, pero lo logré. Me miré al espejo solo unos segundos. Ya no era una víctima, tampoco una madre negada. Era una mujer en guerra. Me senté en la terraza con una taza de té entre las manos. El cielo estaba gris denso como si también él dudara si debía seguir iluminando este día. La infusión se me enfriaba, pero no me importaba. Necesitaba hacer memoria, poner orden en todo lo que sentía. Porque esto no empezó con Silvana, ni siquiera con Iván. Esto empezó hace más de 30 años cuando la vida me obligó a convertirme en otra. Tenía 40 cuando falleció Julián. Un infarto fulminante mientras dormía. Se fue sin ruido, sin aviso, sin despedirse. Una noche era mi compañero de tertulias, mi socio de pasiones artísticas. Y a la mañana siguiente era ceniza en una urna. Iván tenía 11. Todavía usaba pijamas con dibujos y me dejaba notitas en la mochila con corazones. La mañana del funeral, después de dejarlo con mi madre, me encerré en el despacho de Julián. Su olor aún flotaba en el aire. Abrí la caja fuerte. No había mucho. Una cuenta de ahorro modesta. Algunos libros de clientes de la consultora. Casi nada a mi nombre. Y entonces supe que si quería que Iván tuviera futuro, yo tendría que reinventar el mío. Vendí el coche. Alquilé la casa de veraneo.
Usé los contactos de Julián en el mundo académico y conseguí una suplencia en la universidad. Ahí conocí a Basilio, mi querido Basilio, quien más tarde se convertiría en mi socio y amigo más leal. Juntos fundamos la Fundación Lázaro, en honor a mi marido, con el sueño de llevar el arte y la historia a todos los rincones olvidados del país. Durante más de 20 años organizamos exposiciones, becas, programas comunitarios. No fue fácil, pero valió la pena. Cuando Iván cumplió 30, la fundación ya generaba dividendos. Yo podría haberme retirado, pero no lo hice. Seguí, por amor al proyecto, por orgullo, por legado. Y por Iván, siempre por él. Aunque se alejara, aunque ya no viniera a comer los domingos, aunque solo llamara cuando necesitaba algo. Hace 6 meses, cuando me anunció su compromiso con Silvana, sentí una punzada. No porque se casara, sino porque me lo contó como si me estuviera informando de un trámite. Sin emoción, sin ternura. Aún así decidí darles lo mejor de mí. Un regalo de bodas que no pudieran olvidar la transferencia de 130 millones de euros procedentes de la venta de una parte importante de la fundación. «Es mucho, señora Eneida», me dijo David, mi abogado. «¿Está completamente segura?». Lo miré con firmeza. «Completamente. Es mi hijo. Quiero asegurarle una vida sin sobresaltos. Pero esta mañana, sentada con el papel de Silvana en las manos, calva y sola, entendí que esa generosidad había sido unilateral. Yo me preparé para darles el mundo. Y ellos, qué pacto invisible los unía en mi contra, porque no era una simple travesura, ni un malentendido. Había algo más. Un acuerdo tácito para hacerme sentir sobrada, incómoda, molesta. Y si eran capaces de raparme la cabeza mientras dormía, ¿qué más estarían dispuestos a hacer? Me terminé el té de un sorbo amargo ya. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Esto no era solo una humillación, era una advertencia, una línea trazada en el suelo. Y lo peor es que yo ya la había cruzado sin saberlo. ¿Qué otra cosa me están escondiendo? Tomé el móvil por 5ª vez en menos de 1 hora. Marqué el número de Iván con dedos fríos. El pitido sonó largo, sordo, como un eco que ya sabía la respuesta. «El número que usted marcó no se encuentra disponible en este momento». Corté antes de que terminara el mensaje grabado. Respiré hondo. Miré el reloj. 9:47 a.m. A esa hora debía estar en la finca donde se celebraría la boda. Supervisando detalles. Ensayando promesas. Posando para fotos que parecerían espontáneas. Y yo aquí, sentada frente a una taza de té helado con el alma en carne viva. Entré a su perfil de Instagram. Todo impecable. Fotos filtradas, sonrisas falsas. Iban abrazando a Silvana frente a un mural de flores blancas. El hashtag era Boda Lázaro Dupre. Como si fuera una campaña publicitaria. Me quedé observando una imagen en particular. Una en la que ambos brindaban con copas de cristal. Sus miradas no se encontraban. Él miraba la cámara. Ella miraba su copa. Todo era demasiado perfecto. Una notificación emergió en la pantalla rompiendo mi ensimismamiento. «Llamada perdida, Mirta Notaría». Fruncí el ceño. No conocía a ninguna Mirta, y mucho menos a una notaría con ese nombre. Abrí el registro. La llamada había entrado a las 8:14 de la mañana, apenas 1 hora después de mi despertar sin cabello. Volví a marcar a Iván. Otra vez sin respuesta. Algo me ardía en el pecho. Una sospecha que no podía nombrar del todo. Busqué Mirta Notaría en Google. La primera entrada me llevó a una página modesta. Notaría Suárez y Asociados. Madrid. Mirta Suárez. Abogada notaria especialista en derecho sucesorio y patrimonial. Tragué saliva. El estómago me dio un giro violento. ¿Qué hacía una notaria llamando a mi teléfono la mañana de la boda de mi hijo? ¿Y cómo había conseguido mi número? ¿Estaría relacionado con la transferencia? No, no podía ser.
Yo ya había firmado todos los documentos la semana pasada. David, mi abogado, había garantizado que nada se movería hasta que yo diera la orden definitiva después del brindis. O tal vez alguien había intentado adelantar ese movimiento. De pronto sentí que el aire en la sala se había vuelto más denso. Fui a mi estudio y abrí la caja fuerte. Los originales del acuerdo de donación seguían allí, sin mover, sin sellar, intactos. Entonces miré la impresora. Una luz roja parpadeaba. El papel atascado me obligó a abrir la bandeja. Había un documento a medio imprimir. Solo la mitad superior estaba visible. Y lo que leí me heló la sangre. Autorización de poder notarial. Eneida Lázaro Ruiz otorga facultades a nombre de Iván Lázaro. El resto del texto estaba cortado. Me senté de golpe. La vista me temblaba. No recordaba haber autorizado ningún poder a mi hijo. Jamás. Llamé a David de inmediato. ¿Conoces a alguna Mirta Suárez?, le pregunté sin saludar. Hubo un silencio tenso al otro lado. Sí, trabaja en una notaría de Madrid. ¿Por qué? Porque me llamó esta mañana y encontré en mi impresora un documento que yo no redacté. David maldijo en voz baja. ¿Estás segura de que nadie ha tenido acceso a tu despacho? No lo sé. No confío ya en nadie. Voy para allá. Y mientras tanto, por favor, no firmes absolutamente nada. Colgué con el corazón golpeando como un tambor. De pronto entendí que esta boda no era solo una celebración. Era una operación cuidadosamente planeada. Y yo era el obstáculo. O peor, la llave. ¿Qué está firmando mi hijo sin decirme? Caminé hasta la casa de Basilio con pasos cortos, arrastrando un miedo que me pesaba más que el abrigo. El viento del mediodía levantaba polen en el aire, y el cielo de Salamanca se veía sucio, como si compartiera conmigo el desasosiego. Basilio vivía a pocas calles del casco antiguo, en un tercer piso sin ascensor, que aún olía a café recién hecho, y libros viejos. Era uno de los pocos lugares donde todavía me sentía a salvo. Tocó la puerta él mismo sin necesidad de portero ni protocolos. Me recibió con un abrazo corto, sobrio como todo en él. «Pasa, Eneida. Tengo la cafetera en marcha». Su voz grave pausada fue lo primero que me aflojó los hombros desde que abrí los ojos esa mañana. El salón estaba igual que siempre, caótico, cálido, lleno de vida. Un perchero con bufandas desordenadas, un sillón de terciopelo verde, con una pata rota sostenida por diccionarios encuadernados, y un gato gordo llamado Matisse, que me miraba como si supiera más de lo que aparentaba. Me senté sin quitarme el abrigo. Tenía el corazón en vilo. ¿Quieres contármelo? ¿O prefieres que te lo adivine?, preguntó él mientras servía 2 tazas. Le tendí el papel. La nota. Aún la llevaba doblada en el bolsillo del abrigo. Basilio la leyó en silencio. La dejó sobre la mesa como si ardiera. «Te raparon», dijo sin rodeos. Asentí. «Mientras dormía. Y esta nota me la dejó Silvana». «¿Y qué dice?» «Iván». No contesta. Solo publica fotos felices. Basilio resopló. Se quitó las gafas. Me miró. No como el amigo que consuela, sino como el hombre que ve una amenaza venir de lejos. «¿Quieres que te cuente un rumor, dime?» Hace una semana uno de nuestros contactos del patronato me llamó confundido. Me preguntó si era cierto que Iván planeaba disolver la fundación tras recibir la herencia. Sentí un pinchazo seco detrás del esternón. Disolverla. Según él, la idea es reformular la estructura y reorientar el patrimonio hacia proyectos más actuales y rentables. Palabras textuales. Pero ¿cómo? Esa fundación lleva tu nombre, Julián. Lleva la historia de mi vida, Basilio. Él bajó la mirada. Yo también estoy sorprendido. Pero al parecer, Iván se ha rodeado de asesores jóvenes, gente con otra visión. Dicen que el legado no paga facturas. Me incorporé bruscamente. La taza tintineó sobre el platillo. ¿Y qué vas a hacer tú? Ya presenté mi renuncia al consejo asesor. No quiero ser parte de esto. La habitación se volvió más fría de pronto. ¿O quizás era yo? No entiendo. Susurré.
¿Por qué destruir algo que le di toda mi vida? Basilio se levantó y se sentó frente a mí. Puso una mano sobre la mía. Porque nunca entendió lo que te costó construirla. Para él siempre estuvo allí. Como la luz, como el agua caliente. Nunca supo del hambre ni del insomnio. Solo del resultado. Me llevé una mano a la frente tocando el pañuelo con que cubría la calvicie. Esto es más que dinero, Basilio. Me están borrando. Entonces no te dejes. Me miró con firmeza con esa forma suya de hablar, sin levantar la voz y aún así estremecer. Tienes más poder del que crees. Todavía estás a tiempo de impedirlo. Tomé aire. Lentamente. Como quien vuelve a llenarse después de naufragar. Asentí, pero mis pensamientos ya estaban lejos. En los despachos de abogados. En llamadas que no había hecho. En documentos que no había firmado. Y en un hijo que ya no sabía quién era. ¿Por qué destruir algo que le di toda mi vida? No quería ir a ninguna peluquería, ni al salón elegante de la calle Zamora donde me conocían por nombre y apellido. No, esta vez necesitaba algo distinto. Algo más que un arreglo estético, un acto simbólico, una ecoarmadura. Marqué el número sin pensarlo 2 veces. Llevaba años guardado en mis contactos, aunque hacía tiempo que no lo usaba. 3 tonos, y la voz de Lía saltó por el auricular como un rayo en mitad del invierno. ¡Eneida! Pero si creí que ya te habías ido a vivir a París con algún galerista. Rió. Me reí también por primera vez en todo el día, con esa risa temblorosa que se parece al llanto. Lía tenía esa magia, te abría la boca sin pedir permiso. Estoy en Salamanca y necesito tu ayuda. Urgente. Personal. Te lo explico todo en casa. No hizo falta más. 1 hora después estaba en mi salón entrando como un torbellino de perfume intenso, bufanda con lentejuelas y labios carmesí. Lía Viñale. 80 años de edad, pero con la energía eléctrica de una actriz en su primer estreno. Había sido musa del teatro alternativo en los años 70. Una mujer que se había reinventado 1000 veces y que siempre tenía algo escondido en su bolso. Un espejo, un pintalabios, una navaja suiza o una verdad incómoda. Cuando vio mi cabeza desnuda no frunció el ceño ni puso cara de pena. Se acercó, me rodeó la cara con ambas manos y dijo con voz grave: «Estás magnífica, pero vamos a hacer que esa bruja se trague su veneno». Le conté todo mientras preparaba una infusión de jengibre y menta. Lo de la nota, lo de la notaría, lo de la fundación. Basilio, todo. Ella no interrumpió. Solo asentía mientras abría su maleta teatral, de donde emergieron cajas y más cajas de pelucas clasificadas por color, textura, actitud. ¿Quieres parecer la madre obediente? ¿La víctima? ¿O la amenaza? Preguntó sin rodeos. Quiero parecer la versión de mí que nunca hayan visto. Dije. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Lía sonrió con una chispa peligrosa en los ojos. Entonces, solo hay una opción. Sacó una peluca corta de corte asimétrico, color rojo borgoña. No era vulgar, no era juvenil. Era audaz, poderosa, elegante como un vino envejecido. La sostuvo como quien ofrece un arma en un duelo de honor. «Esto no es para esconder nada», dijo. «Es para anunciar lo que viene». Me la colocó con cuidado. Sus dedos aún tenían el pulso de actriz de tragedias. Cuando me vi en el espejo sentí algo nuevo. No la máscara, sino la revelación. Esa mujer que me devolvía la mirada no era Eneida, la madre, ni la profesora jubilada, ni la viuda silenciosa. Era alguien que ya no pedía permiso. Lía me observó desde atrás. ¿Sabes que Silvana no está sola en esto? No es tan lista como para urdirlo todo por su cuenta. Me giré. Ese pensamiento me había rondado también. Demasiadas cosas en paralelo: la notaría, la transferencia, el intento de poder notarial. Todo muy sincronizado. ¿Y si Iván no es el único? Susurré. ¿Y si hay más manos en este guiso? Asintió Lía. Porque, cariño, los traidores siempre se agrupan. Como los buitres. Me apoyé en el respaldo del sillón. Afuera comenzaba a oscurecer.
pero dentro de mí algo se iluminaba por fin. Ese rojo en mi cabeza no era una peluca, era una bandera. Y esta guerra apenas empezaba. ¿Y si no es solo Silvana la que miente? Llegué al recinto de la boda con la peluca perfectamente peinada y las emociones tan bien colocadas como el broche que Lía me había prestado. Un clavel rojo sobre terciopelo negro. Sutil pero afilado. El salón estaba en pleno montaje. Camareros uniformados iban y venían entre las mesas redondas, cubiertas con manteles marfil. Los floristas, 3 mujeres y un muchacho joven, daban instrucciones en voz baja mientras colocaban centros de mesa con hortensias rosas inglesas y ramas de olivo. Nadie parecía notar mi presencia. Y yo tampoco buscaba ser vista. Necesitaba tiempo. Respirar. Pensar. Me refugié junto a una columna revestida de madera tallada cerca del rincón, donde se amontonaban cajas con arreglos florales. Desde allí observaba en silencio cómo se armaba el escenario para la gran función. Todo impecable. Todo digno de revista. Todo falso. Entonces lo vi. Iván. Entró por la puerta lateral vestido ya con el traje gris perla que tanto le favorecía. La corbata de seda azul celeste. Cabello perfectamente peinado hacia atrás. Iba solo con el móvil en la mano, caminando con ese paso rápido y decidido que siempre tuvo cuando algo le preocupaba. Se detuvo justo al otro lado de las cajas, a apenas 3 metros de mí, sin saber que yo estaba allí. Sí, está todo en marcha, dijo en voz baja girando de espaldas al salón. Mamá firmará después del brindis. Luego nos vamos. Tú y yo por fin. Mi cuerpo entero se tensó. Sentí un cosquilleo eléctrico subiéndome por la nuca. Luego vino el silencio. Y entonces lo escuché. Lucía confía en mí. Esta es la última parte. Lucía. No Silvana. Lucía. Tuve que sujetarme de la columna. El aire se me escapó en un suspiro entrecortado. ¿Quién demonios era Lucía? Iván escuchó algo al otro lado y respondió. No sospecha nada. Está vieja cansada. Solo quiere que estemos bien. Hará lo que le pida. Lo dijo con un tono neutro como quien habla de una transacción bancaria. Como si yo fuera un trámite, un obstáculo menor. Unos pasos se acercaban y me deslicé un poco más hacia la sombra. Uno de los floristas apareció con un cubo de agua y me miró sorprendido, pero no dijo nada. Cuando volví la mirada, Iván ya se había alejado. Lucía. Ese nombre me golpeaba en la sien como un tambor de guerra. Era su amante, una socia, una cómplice. ¿Qué clase de plan estaba llevando mi hijo a cabo y cuántas personas más estaban implicadas? Volví a respirar hondo. Intenté que la sangre bajara del rostro. Una de las floristas, la más mayor, se acercó con una sonrisa amable. Tenía la piel tostada, manos fuertes y el acento andaluz bien marcado. «Todo bien, señora. ¿Se siente mal?» No. Solo observaba el trabajo. Está todo precioso. «Gracias», dijo con orgullo sincero. «Nosotros ponemos las flores, pero la familia pone el alma». Sonreí. Triste, porque esa alma estaba podrida desde la raíz. Cuando me alejé del rincón lo hice con los pasos medidos de quien camina sobre cristal. Cada palabra de Iván seguía retumbando en mi mente como una sentencia. Mamá firmará después del brindis. Está vieja cansada. Tú y yo por fin. ¿De cuántos planes no sabía? ¿Quién más se beneficiaba de mi generosidad? Y lo peor de todo, ¿cuándo fue exactamente que dejé de ser su madre? Y pasé a ser solo la llave del botín. ¿Quién es Lucía? ¿Y qué planea Iván realmente? El sonido me guió antes que la intención. Iba caminando por el pasillo que conducía al vestidor de las damas, buscando algún rincón donde respirar sin máscaras cuando escuché la risa. Esa risa aguda de garganta forzada y carcajada demasiado prolongada. La había oído cientos de veces. Era la risa de Silvana cuando se sentía en control. Me detuve frente a una puerta entreabierta. Dentro, un grupo de mujeres revoloteaba alrededor de copas de cava, polvos compactos y vestidos de satén colgados como trofeos. Silvana estaba en el centro.
maquillada ya con el recogido alto y las pestañas tan marcadas que apenas podía parpadear. Su vestido de encaje francés colgaba aún del biombo, mientras ella seguía envuelta en bata blanca y superioridad. «Bueno, chicas», decía entre risas, «en 6 meses me divorció». Todas soltaron un «¿qué?» en coro, mitad escandalizadas, mitad fascinadas. Silvana levantó la copa. «Con las leyes de gananciales me llevo la mitad y listo. Y sin haber trabajado ni un día, silencio. Ni siquiera las amigas supieron si debían reír». Silvana sí lo hizo con un gesto entre sorna y satisfacción. Una de ellas, la más joven, rompió el hielo. «¿Y la señora Lázaro?» Tu suegra Silvana soltó un bufido que no contenía ni una pizca de respeto. «Eneida, esa mujer es como un jarrón chino, caro, frágil y absolutamente inútil. Pero tranquila, ya está todo pensado». Apoyó la copa en la mesa y con voz más baja agregó: «Después del traspaso la convenceré de que necesita paz. Un lugar tranquilo. Un asilo de esos con piano y enfermeras amables. La vieja no durará mucho». Mi mano buscó apoyo en la pared. No por sorpresa, sino por el vértigo que da la certeza. La certeza de que esa mujer a la que le había abierto mi casa, mi mesa y mis recuerdos, había planeado borrarme del mapa con la misma frialdad con la que elige el color de su esmalte. Y lo más escalofriante era la convicción con la que hablaba. La seguridad. Porque para Silvana yo ya era un mueble viejo. Algo que se retira antes de redecorar. Retrocedí un paso intentando no hacer ruido, pero mi mente iba más rápido que mis pies. Lucía, la llamada, la transferencia, el poder notarial. Y ahora, esto. Los dos me usaban, pero lo hacían por separado. Iván sabría del plan de divorcio de Silvana. ¿Ella conocería la existencia de Lucía? ¿O se estaban traicionando entre sí mientras se creían más listos que yo? Un murmullo dentro del vestidor me obligó a apartarme de la puerta. Una de las mujeres salía en dirección al tocador. Me escondí tras la columna más cercana, el corazón en la garganta. Cuando el pasillo quedó vacío de nuevo, caminé en dirección contraria. Esta vez, no con pasos inseguros, sino como quien acaba de encontrar la última pieza del rompecabezas. No era solo una traición. Era una cadena de traiciones. Y yo era la única que conocía todas las piezas. El poder de saber, de observar sin ser vista, de callar hasta que el momento fuera el exacto. Y ese momento se acercaba. Muy pronto, en un salón lleno de testigos y copas en alto, iba a desmoronarles el decorado. Sin gritar, sin dramatismos, sin derramar una lágrima. Solo con la verdad. Fría, clara, implacable, como la peluca roja que llevaba en la cabeza, como la mujer que Silvana creía haber enterrado bajo una bata de hospital y un frasco de tinte. Los dos me usan, sin saber que el otro también lo hace. Volví al hotel cuando el cielo ya empezaba a oscurecerse. Salamanca tenía ese azul profundo, al atardecer, que en otros tiempos me habría arrancado un suspiro. Pero esa tarde no había belleza que pudiera tocarme. Solo una determinación fría, inquebrantable. Subí a la habitación sin cruzar palabra con nadie. Cerré la puerta con doble vuelta. Y sin quitarme los zapatos fui directo al escritorio. Tomé el móvil, lo desbloqueé y marqué el número de David. Tardó 3 tonos en responder. «Eneida. Estaba por llamarte. He estado pensando en lo que me dijiste esta mañana. Cancela la transferencia». El silencio del otro lado fue instantáneo. «¿Estás segura completamente? Congela todo movimiento. Que ningún euro salga de esas cuentas». «Muy bien». «¿Y el testamento?» Inspiré hondo. Me acerqué a la ventana y aparté un poco la cortina. Desde el 9º piso todo parecía más lejano, menos amenazante. Pero no lo era. «Prepárate para rehacerlo desde cero», dije. «Esta vez, sin herederos directos. Quiero que todo se destine a fundaciones que ayuden a mujeres mayores viudas abandonadas por sus familias». David, siempre metódico, no se sorprendió.
Necesitaré que vengas a firmar en persona. Y hablaremos de los detalles. Iré después de la boda. ¿Vas a asistir igual? Voy a asistir, afirmé con voz serena. Y voy a brindar. Pero no por ellos. David no preguntó más. Sabía que había un plan en marcha aunque no lo conociera del todo. Conocía mi tono cuando algo estaba decidido. Colgué y dejé el teléfono sobre la cama. Luego fui hasta la pequeña caja fuerte del hotel, introduje el código y saqué la carpeta azul, donde guardaba todos los documentos originales. Me senté a repasarlos uno por uno. El contrato de venta parcial de la fundación, las cartas de autorización, la copia del Antiguo Testamento, los informes de contabilidad. Todo seguía allí. Intacto. Cerré la carpeta y la coloqué en mi bolso. La decisión estaba tomada. No iba a permitir que desmantelaran mi vida piedra por piedra, mientras yo sonreía en una foto. No iba a ser el trampolín de nadie, y mucho menos iba a dejar que me enterraran viva en nombre del progreso y la armonía familiar. Esta vez, el brindis lo iba a hacer yo, pero no para celebrar una mentira, sino para romperla. Llegué a la iglesia 10 minutos antes de lo previsto. Me bajé del coche con paso firme, la espalda recta, el vestido azul noche cayendo sobre mis zapatos como una ola tranquila. La peluca borgoña brillaba bajo el sol de media tarde. Era a simple vista la imagen exacta de una madre orgullosa. Los primeros en saludarme fueron los padres de Silvana, los Dupré. Gente bien vestida de modales impecables y sonrisas entrenadas. Me ofrecieron 2 besos y me preguntaron con tono educado si me encontraba más tranquila que esta mañana. Mucho mejor, respondí, mostrando los dientes con cortesía. Una tía de Iván me abrazó con más afecto. Noté su mirada rápida al color de mi cabello, pero no dijo nada. Nadie lo hacía. Todos sabían lo que no debían comentar. Me senté en la primera fila como correspondía. La banca estaba decorada con tul blanco y pequeñas orquídeas. Todo perfecto, demasiado perfecto. A mi alrededor los invitados hablaban en voz baja, reían discretamente y se tomaban selfies como si esto fuese una entrega de premios. Sonreí a cada uno que se acercó. Incliné la cabeza. Apreté manos. Comenté lo hermosa que estaba la iglesia. Incluso le dije al sacerdote que me alegraba de que fuera él quien oficiara la ceremonia. Y no mentía del todo, don Ramiro siempre fue justo y observador, al menos más que otros. Silvana llegó poco después del brazo de su padre. El vestido le sentaba bien. Tenía esa manera de caminar como si flotara. Todos aplaudieron su entrada. Las damas de honor le sostenían el velo, las cámaras captaban cada detalle. Parecía un anuncio de joyería fina. Iván apareció por la puerta lateral con su traje a medida y su sonrisa medida también. Se acercó a mí antes de ubicarse en el altar. Mamá dijo inclinándose para besarme la mejilla. Gracias por venir. Estás radiante. Y tú muy guapo, hijo. Te deseo un día inolvidable. Nos miramos a los ojos. Los suyos tenían ese brillo artificial que se aprende con los años. Yo ya no buscaba ternura allí. Solo estudiaba el ángulo desde donde caería su mentira. Durante la ceremonia mantuve el rostro sereno. Acompañé los rezos. Asentí en los momentos emotivos. Cuando Iván y Silvana se tomaron de las manos, no bajé la mirada. Observé cada palabra, cada gesto. Sabía que aquello era un guión y yo era la única sentada en primera fila que conocía el final. Los votos fueron breves. Cuidaron cada palabra como quien camina sobre cristales. La frase «prometo respetarte y cuidar de ti» resonó en mis oídos como una broma privada. Silvana soltó una lágrima perfectamente cronometrada. Iván la limpió con el dorso de la mano. El público suspiró. Todo era una función impecable. Y yo desde mi banca no moví un músculo. Pero dentro hervía. Era un volcán dormido esperando el temblor adecuado para despertar. El sacerdote bendijo los anillos. Sonaron los violines. Que nadie se oponga a esta unión, dijo don Ramiro. Nadie se levantó. Nadie objetó.
Y yo tampoco. No todavía. Cuando se declararon marido y mujer, el aplauso llenó la nave. Las campanas comenzaron a sonar. Silvana e Iván caminaron por el pasillo central como realeza contemporánea. Todos lanzaban pétalos, tomaban fotos, reían. Yo salí detrás de ellos paso a paso sin apuro, con la certeza de que lo mejor de la obra aún no se había representado. Faltaba el acto final, y yo era la única que conocía el guión completo. La recepción se celebraba en una finca señorial a las afueras de la ciudad. Grandes ventanales, columnas de piedra, luces cálidas suspendidas como luciérnagas entre las vigas de madera. Todo, absolutamente todo, diseñado para encandilar. Las mesas estaban dispuestas como en una revista de bodas, cubiertos dorados, servilletas bordadas con las iniciales de los novios, copas de cristal tallado. El menú impreso en papel marfil hablaba de confit de pato, tartaleta de higos y sorbete de albahaca. Todos sonreían, todos brindaban. Y yo esperaba. Silvana se paseaba por las mesas como una reina recién coronada. Su vestido ya mostraba señales de fatiga, un bordado deshilachado, una mancha leve de vino blanco, pero nadie osaba mencionarlo. Iván reía, posaba, escuchaba halagos. Era por fin el hombre que había querido ser admirado, celebrado, en el centro de todo. Yo observaba. Una copa de cava en la mano. La peluca roja seguía en su sitio como un faro en medio del decorado. Fue entonces cuando Iván se acercó. Me ofreció una sonrisa de hijo bueno, de esos que ya no me pertenecían. Mamá dijo tendiéndome la copa: «¿Quieres decir unas palabras? Claro, hijo. Será un honor». La música se apagó poco a poco. Alguien golpeó su copa con el cuchillo. Los invitados comenzaron a sentarse. Las miradas se dirigieron hacia mí. Silvana sonreía desde la mesa principal, las manos entrelazadas sobre el mantel. Iván me cedió el centro del salón con un gesto. Me levanté despacio. Sostuve la copa con elegancia. Miré alrededor. Todos esperaban un discurso maternal lleno de lágrimas y buenos deseos. Quizá alguna anécdota cursi sobre la infancia de Iván. Y por supuesto la gran noticia del regalo de bodas. Yo les di el silencio. 5 segundos. 10. Lo justo para que la tensión se hiciera visible. Gracias a todos por acompañarnos en este día tan especial. Empecé con voz firme. Como madre de Iván no puedo describir con palabras lo que significa verlo casado con una mujer tan determinada. Una leve risa entre los invitados. Silvana inclinó la cabeza como si fuera un cumplido. Durante muchos años he trabajado para construir algo sólido. No solo un patrimonio, sino una historia, un legado. Mi marido Julián estaría orgulloso de ver hasta dónde hemos llegado. Más asentimientos, más sonrisas, todo en orden. Hace unos meses tomé una decisión. Quise celebrar este matrimonio con un regalo inolvidable. Un acto de confianza absoluta. Los murmullos comenzaron. Las miradas se cruzaban. Alguien ya susurraba: «Es lo de la herencia. Iba a entregarles 130 millones de euros». Sí, lo escucharon bien. Un murmullo de asombro recorrió la sala como un relámpago. Algunos palidecieron. Otros se giraron directamente hacia los novios. Pero cambié de idea, continué alzando la copa sin brindar. Porque una madre puede perdonar muchas cosas. Puede aceptar olvidos desplantes, incluso el desprecio. Pero lo que no puede es permitir que la traición vista de blanco. Silencio. Miré a Iván. Su sonrisa se había congelado. Luego miré a Silvana. La copa en sus manos temblaba apenas. Hoy esta copa no celebra una unión. Celebra la verdad. Apoyé la copa sin beber. La verdad de una nota escrita con veneno. De un cabello arrancado mientras dormía. De una llamada escuchada a medias. De una amante llamada Lucía. De un poder notarial falsificado. De un plan de divorcio con reparto de gananciales. De un asilo como destino. Los invitados ya no sabían a dónde mirar. Algunos comenzaban a apartar las sillas. Otros grababan discretos con sus móviles. «He cancelado la transferencia», dije sin alzar la voz. «He bloqueado las cuentas.
y he reescrito mi testamento. Todo irá a ti, a mujeres que sí sabrán qué hacer con una oportunidad. Mujeres que no consideran a sus madres un estorbo. Me giré entonces hacia Iván. Te crié sola. Te di todo lo que fui. No esperaba perfección, solo honestidad. Pero ni eso pudiste darme. Luego miré a Silvana. Tú solo viniste a recoger lo que no sembraste. Y pensaste que yo sería demasiado vieja, demasiado blanda para notarlo. Me incliné con suavidad. Que esta sea la última vez que alguien subestima a una mujer por su edad. Y entonces, simplemente volví a mi silla. El salón entero seguía en pie, sin aplaudir, sin respirar. Y yo por primera vez en mucho tiempo me senté con la espalda recta, el alma en paz y la copa intacta. Me mantuve sentada, en silencio, la copa aún sin tocar, pero mi bolso discretamente colocado junto a la silla contenía lo que siempre fue mi mayor fortaleza, la verdad, bien documentada. Con una calma quirúrgica lo abrí. Saqué una carpeta negra. La coloqué sobre la mesa. El murmullo de los invitados aún vibraba en el aire, pero yo ya no escuchaba nada. Solo sentía la sangre fluir tranquila por mis venas. Me puse de pie de nuevo esta vez, sin que nadie lo pidiera. No he venido solo a te hablar. He venido a mostrar. Abrí la carpeta y extraje la primera hoja. Una copia del acuerdo prenupcial, firmado por Silvana. A espaldas de Iván. Silvana, dije. ¿Reconoces este documento? Está firmado por ti, por tu abogado y por un notario de confianza. El mismo que certificó que en caso de recibir alguna herencia tu participación conyugal quedaría blindada. Que Iván sería el único heredero legal. Silvana palideció. El color se le escurrió por las mejillas como tinta en agua. Eso no tiene validez. Fue antes de que interrumpí suavemente. Antes de que planeases divorciarte en 6 meses. Se oyó un jadeo en una de las mesas del fondo. Una señora mayor se llevó la mano a la boca. También tengo copias de tus mensajes. Continué. Aquí están tus audios, tus burlas, tus planes. Incluso la foto de la nota que dejaste junto a mi cama. Por si alguien piensa que exagero. Le mostré la imagen ampliada en una tablet. La letra cursiva, el subrayado. Ahora tienes el look que mereces. Ridícula. Pero no terminé ahí. Giré hacia Iván. Sostenía la copa entre los dedos como si no supiera qué hacer con ella. Su mandíbula apretada. La mirada errante. Iván, ¿quieres explicar quién es Lucía? Un silencio se hizo espeso como alquitrán. No sé de qué estás hablando, dijo él apenas audible. No, porque tengo aquí tu historial de llamadas, todas a nombre de Lucía Delgado. También los mensajes en los que le dices que pronto estaréis libres de todo. Y uno en especial donde mencionas. Después del brindis, mamá firmará. Un nuevo murmullo esta vez, más agresivo. Algunos invitados se levantaron incómodos. Otros no sabían si mirar a los novios o a mí. Silvana intentó intervenir, pero su voz sonó débil, hueca. «Esto es un montaje. Nos estás arruinando el día. El día reí sin humor. Me arruinaron la dignidad. Me arrancaron el cabello. Me quisieron enviar al asilo. Esto no es venganza. Es defensa. Es memoria». Saqué el último documento. Era una carta firmada por Basilio, cofundador de la Fundación Lázaro, testigo de todo lo que construimos y de las intenciones de Iván, de disolverla en cuanto recibiera mi herencia. Basilio estuvo 30 años a mi lado. Y tú, Iván, ibas a deshacer todo por dinero. El dinero que yo me gané limpiando baños, vendiendo libros usados, cuidando ancianos, mientras tú estudiabas gratis en Londres. Silencio total. Ni una mosca, ni una silla chirriando. Nada. Y entonces alguien se levantó. Era Lía. Con su vestido de seda verde esmeralda, caminó hasta el centro del salón. Alzó la voz firme. Yo ayudé a esta mujer a cubrir su calvicie. Vi la marca en su cuero cabelludo. No fue estrés. Fue químico. Intencionado. Los ojos de Silvana se abrieron desmesuradamente. «Tú no tienes nada que ver en esto», gritó.
No, pero tengo ojos. Y tengo conciencia, respondió Lia. Se hizo un círculo natural. Invitados que se separaban como las aguas del Mar Rojo, dejando en el centro a 3 figuras, la madre traicionada, el hijo cobarde y la esposa manipuladora. Esperé a que uno de ellos hablara. Pero nadie lo hizo. Silvana fue la primera en moverse. Lanzó su copa al suelo con un estruendo y salió disparada del salón, empujando sillas, tropezando con el mantel de una mesa lateral. Ni siquiera miró atrás. Iván la siguió con la mirada paralizado, hasta que reaccionó de forma torpe y apresurada. Me tomó del brazo. «Mamá, podemos hablar. No tenía idea de lo de Silvana. Yo nunca quise...» Me zafé con firmeza. No le grité. No me rebajé. Le sostuve la mirada con una calma que a él lo desarmó más que cualquier bofetada. Nunca quisiste que Iván. Nunca quisiste a Lucía. Nunca quisiste que firmara después del brindis. ¿Nunca pensaste en disolver mi vida en un solo trámite notarial? El rostro de mi hijo se contrajo como si de pronto se diera cuenta de que ya no le quedaban máscaras, ni excusas, ni madre que lo cubriera. Pero no tuve tiempo de escuchar su respuesta. Desde el otro extremo del salón, un hombre se levantó. Vestía un traje oscuro impecable. Tenía el cabello blanco perfectamente peinado y caminaba con una dignidad casi teatral. Un momento dijo alzando la voz con una autoridad que atravesó el silencio. «Soy Leandro Fonseca, padre de Silvana. Y tengo una pregunta». Todos giraron hacia él. Yo también. «¿Esto es cierto?», le preguntó a Iván con un dedo extendido como una lanza. «¿Usaste a mi hija para quedarte con la fortuna de tu madre? ¿Usaste nuestra familia como si fuera un banco?» Iván no respondió. «¿Y tú?». Silvana gritó hacia la puerta abierta por donde ella había desaparecido. «¿Pensaste que podías quedarte con la mitad sin que nadie notara tu plan de 6 meses?» El murmullo se intensificó. Ya no eran susurros, eran voces, opiniones cruzadas, sillas moviéndose, invitados saliendo con discreción. Leandro se volvió hacia mí. «Señora Herminia, no tengo palabras. Me avergüenzo profundamente. Pensé que mi hija había elegido bien. Pero no era así. Ninguno de los dos merece su respeto, mucho menos su herencia». Leandro me ofreció la mano, y yo con un gesto lento pero firme la acepté. Porque aún en el desastre la dignidad podía reconocerse entre iguales. Iván, viendo que el terreno se le deshacía bajo los pies, intentó aferrarse a mí por última vez. «Mamá, no quería perderte. Solo quería asegurarme de que estarías bien, a costa de mi libertad, de mi historia, de mi salud mental». Levanté la barbilla. «Yo estuve bien durante 40 años sin ti. Y seguiré estándolo». Él bajó la mirada. Por primera vez noté en sus ojos no remordimiento, sino derrota. Un fotógrafo de esos contratados para documentar el evento se acercó sin intención y tomó una imagen de ese instante. El hijo encorvado, la madre, erguida la fiesta en ruinas detrás. «¿Desea que la borre, señora?», me preguntó en voz baja. No respondí con una sonrisa seca. «Mándemela. Quiero recordar cómo se ve la verdad cuando por fin se quita el disfraz». Al fondo Lia se me acercó y me pasó la chaqueta que yo había dejado sobre el respaldo de la silla. «¿Listo el telón?», susurró. «Aún falta el aplauso final», contesté. Salimos juntas, no con vergüenza, no con prisa. Caminamos entre el caos con la cabeza alta mientras los murmullos nos seguían como una sombra que ya no me pertenecía. 2 días después del desastre en la boda, el timbre del estudio de David sonó a las 9 en punto. Él me esperaba con café recién hecho, la chaqueta colgada en el respaldo de su silla y el rostro de quien ya intuía lo que íbamos a decidir. «¿Segura, Herminia?», me preguntó incluso antes de que me sentara. «Puedo redactar lo que me pidas, pero esto no tiene vuelta atrás». Más segura que nunca. Desplegó ante mí una carpeta de cuero, dentro de la cual se encontraba el borrador del testamento que habíamos comenzado a revisar el día anterior. «Bien, he estructurado 3 cláusulas principales como hablamos.
dijo con tono pausado. La primera, la totalidad del patrimonio estimado en 130 millones, será distribuido equitativamente entre 3 fundaciones que trabajan con mujeres mayores en situación de abandono o violencia. Ya las verifiqué, son serias, activas y transparentes. Asentí. La segunda, la casa principal de Salamanca, así como tus propiedades en A Coruña y Segovia, se donarán para convertirse en residencias comunitarias, autogestionadas. Perfecto. Que no se conviertan en mausoleos de nostalgia, dije mientras firmaba la hoja correspondiente. David pasó a la tercera cláusula. Y la tercera es la que más peso tendrá. La exclusión explícita de Iván Aráoz Pérez de cualquier herencia, legado o representación patrimonial. Incluye testigos, le pedí. Que no haya espacio para impugnaciones. David suspiró con gravedad. Ya lo hice. 3. Una jueza retirada, un notario activo y un representante de unas ONG que ha trabajado contigo. Levanté la vista hacia él. No quiero venganza, solo poner las cosas en orden antes de irme. ¿Irte? No me refiero a la muerte. Sonreí. Me refiero a casi empezar de nuevo. Firmé la última página con trazo firme. La tinta negra marcó un punto. Y aparte en mi historia. ¿Y si Iván intenta impugnar?, preguntó David. Entonces tendrá que explicar en un tribunal por qué nunca se ocupó de mí, salvo cuando creyó que podía sacar provecho. Nos quedamos unos minutos en silencio. David revisó las copias, selló los sobres con los nombres de las fundaciones y me entregó el original. ¿Te arrepientes de algo?, pensé en la respuesta un instante. Sí, de no haberlo hecho antes. Al salir del despacho, la luz de la mañana me dio de lleno en el rostro. Bajé por la calle como si me hubieran quitado un peso invisible. Cada paso era una liberación. Me detuve frente a una floristería. Entré sin pensarlo demasiado. ¿Tiene calas blancas?, pregunté. La mujer de cabello canoso recogido en un moño me miró con una sonrisa. Sí, señora. Frescas de esta mañana. ¿Alguna ocasión especial? Sí. Hoy firmé mi renacimiento. Compré un ramo pequeño, sencillo, puro. Esa tarde invité a Basilio y a Lía a tomar café en la terraza de mi casa. Les conté todo con detalle. Basilio alzó su taza con solemnidad. Por ti, Herminia. Y por todas las que no tuvieron fuerza para hacer lo que tú hiciste. Por todas las que aún no saben que pueden, añadió Lía. Brindamos con café y por un instante el mundo pareció más justo. Ya no tenía que fingir, ni sonreír por compromiso, ni maquillar mi dolor. Lo que sí tenía era algo mucho más valioso: dignidad. Y eso ni Iván, ni Silvana, ni el tiempo podían quitármelo jamás. La lluvia caía fina sobre los adoquines cuando escuché el timbre. No era hora de carteros ni de vecinos curiosos. Me levanté del sofá sin prisa y caminé hacia la puerta con la certeza de que ya sabía quién estaría al otro lado. Iván. Llevaba el cabello revuelto, el traje arrugado, los ojos enrojecidos. Parecía más joven de lo que era, pero no por inocencia, sino por derrota. Mamá dijo sin alzar la voz: «¿Podemos hablar? Por favor». Me apoyé en el marco con los brazos cruzados. No sentía rabia, solo un agotamiento viejo y profundo, como el polvo que se acumula en las rendijas de una casa que nadie limpia. Hablar, repetí como quien prueba una palabra extranjera. Ahora me equivoqué. Todo fue un error. Lo de Silvana, lo de la fundación, lo del testamento. Me dejé llevar. Te equivocaste hace años, Iván, respondí sin moverme. Cuando decidiste que yo era una herramienta. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no se movió. No soy ese hombre, mamá. No quiero serlo. Sí lo eres. ¿Por qué elegiste serlo? Nadie te obligó. Ni Silvana ni la ambición. Tú me miraste a los ojos tantas veces. Y mentiste. Pero puedo cambiar, insistió dando un paso hacia adelante. Podemos empezar de cero. Tú y yo. Lo observé. En otra época esa súplica me habría desarmado. Pero ya no era la madre desesperada por recuperar el amor de un hijo. Era una mujer entera con cicatrices visibles,
y otras que solo el alma conoce. Yo ya empecé de cero, Iván. El silencio entre nosotros se volvió espeso. No vas a darme otra oportunidad, te di muchas. Las usaste para herirme. Tragó saliva. Bajó la vista. ¿Entonces esto es un adiós? Esto es un portazo, sí, pero no con odio. Con verdad. Me giré lentamente, entré en la casa y cerré la puerta con suavidad. No fue un golpe. No fue un castigo. Fue un cierre. Apoyé la frente contra la madera unos segundos. Del otro lado no se escuchaba nada. Ni súplicas ni pasos que se alejaban. Solo la lluvia. Volví al salón. Encendí la lámpara de pie y me envolví con una manta ligera. El fuego de la chimenea crujía suavemente y sobre la mesa de centro el libro que estaba leyendo la noche anterior me esperaba abierto por la mitad. Tomé una taza de té y me senté. Por primera vez en mucho tiempo el silencio de la casa no me pareció castigo. Era libertad. Libertad de expectativas, de chantajes emocionales, de culpas heredadas. Basilio me había escrito esa misma mañana. Su mensaje era breve. Me enorgullece verte así. Invicta. Lía, por su parte, me había dejado un paquete en la puerta el día anterior, una caja con pañuelos de seda pintados a mano y una nota que decía: para que el viento solo te toque con belleza. Las palabras de ambas personas me habían sostenido más que cualquier lazo de sangre. Mientras hojeaba mi libro pensé que no necesitaba grandes cierres dramáticos ni reconciliaciones fingidas. Lo único que necesitaba era seguir. Y eso haría. Quizás en otro tiempo habría salido tras Iván. Habría implorado, llorado, pedido perdón por errores que ni eran míos. Pero esa Herminia ya había quedado atrás. Ahora, con cada página que pasaba, con cada sorbo de té, con cada respiración sin sobresalto, sabía que estaba construyendo algo nuevo, algo que por fin solo me pertenecía a mí. La mañana era clara y fresca cuando el tren llegó a Segovia. El otoño vestía los árboles de tonos dorados y ocres, como si la tierra misma estuviera celebrando una renovación. Me bajé con mi bolso pequeño, la peluca roja guardada con cuidado y un cuaderno nuevo bajo el brazo. Habían pasado solo unas semanas desde la boda, o más bien desde el naufragio, que algunos aún se negaban a llamar por su nombre, pero yo sentía que habían transcurrido años. Me esperaban en la entrada de la antigua biblioteca restaurada. Una construcción de piedra arenisca con vitrales que habían sido limpiados con devoción, y una nueva placa de bronce junto a la puerta. Centro Cultural Herminia Ardánaz, sí. Mi nombre. No como madre de nadie. No como benefactora anónima, sino como mujer que había construido, resistido y comenzado de nuevo. La directora del centro, una joven de unos 30 años con gafas gruesas y el cabello recogido en una trenza apretada, me recibió con una sonrisa cálida. Doña Herminia dijo con emoción contenida: «Es un honor. Pase, por favor». Entramos juntas al vestíbulo principal. Las paredes estaban forradas de libros antiguos, rescatados del olvido, y sobre una mesa central reposaban varias copias del folleto inaugural. En él se detallaba la misión del centro: ofrecer talleres gratuitos de lectura, escritura a arte y defensa legal a mujeres mayores de 60 años que hubieran sido marginadas, estafadas o invisibilizadas por sus propias familias. Como yo. A veces creemos que ya no servimos, me confesó la directora mientras caminábamos hacia el auditorio. Que somos un estorbo. Usted ha demostrado lo contrario. Me conmovieron sus palabras, pero más aún las que escuché al llegar al salón principal. Unas 20 mujeres esperaban sentadas en semicírculo. Algunas llevaban bastón, otras libros entre las manos. Había sonrisas tímidas, miradas llenas de cicatrices. Una de ellas se levantó. Era bajita, de cabello entrecano y vestía un chal tejido a mano. Me miró a los ojos con una mezcla de respeto y ternura. «Gracias, doña Herminia», dijo. «Gracias por creer que aún valemos». No supe qué responder de inmediato. Mi garganta se cerró con un nudo que no tenía que ver con tristeza,
sino con la profunda sensación de haber llegado al fin a donde debía. Tomé asiento entre ellas. No como invitada de honor, sino como igual. Escuché sus historias, una que había sido despojada de su casa por su yerno. Otra que cuidó a su esposo enfermo hasta el final, solo para que los hijos la internaran sin aviso. Una más que había trabajado toda su vida limpiando casas y ahora enseñaba a leer a otras mujeres mayores. Historias que dolían, pero también sanaban. Entre historia y historia tomaba notas en mi cuaderno nuevo. No como una periodista ni como una académica, solo como una mujer que quería recordar, atesorar, aprender. En un rincón del salón vi un cartel escrito a mano con rotuladores de colores. No somos invisibles, somos raíz. Me hizo sonreír. Pensé en mi madre que nunca pisó una universidad, pero sabía contar historias como nadie. Pensé en mi vecina de juventud, doña Elodia, que enseñaba a bordar pañuelos con refranes escondidos en los pliegues. Pensé también en la Herminia que fui y en la que ahora era. Después del encuentro me ofrecieron decir unas palabras ante la prensa local. Me acerqué al podio improvisado con tranquilidad. He donado mucho en mi vida, empecé. Tiempo, amor, dinero. Pero esta es la primera vez que siento que dono algo que me devuelve más de lo que doy. Pausé. Las cámaras apuntaban. Las mujeres atentas. Aquí comienza mi verdadera vida. No como madre, ni viuda, ni víctima, sino como mujer completa y libre. Hubo silencio. De esos que no pesan sino que abrazan. Luego algunas se levantaron para abrazarme. Otras me tomaron la mano con fuerza. Nadie lloró en voz alta, pero todas compartimos un mismo temblor, el de la dignidad recuperada. Al salir me quedé un instante sola frente al cartel con mi nombre. Pasé los dedos sobre el metal frío y sonreí. No por orgullo, por justicia. La justicia íntima de haber reclamado mi lugar en el mundo. Sin pedir permiso, me detuve un momento antes de abandonar el recinto. En una vitrina junto a la salida, alguien había colocado una flor de papel delicadamente doblada. En el centro, una nota manuscrita decía: «Gracias por florecer para que otras también podamos hacerlo». Volví a mirar el edificio. Sus muros antiguos, sus vitrales restaurados, sus puertas abiertas. Y su nueva misión. Un grupo de niñas pasaba por la acera con mochilas de colores. Una de cabello rizado le señaló el letrero. A su madre: «Mira, mamá. Es el lugar de la señora valiente». Esa frase me siguió durante todo el camino de regreso. Más que cualquier medalla, más que cualquier reconocimiento oficial. Porque si algo me enseñó esta nueva etapa, es que el verdadero acto de donación no consiste en perder, sino en sembrar, para que algo más florezca, incluso cuando ya creíamos haber vivido lo suficiente. Y allí, entre libros, nombres olvidados y voces rescatadas, supe que aún tenía mucho por dar. Pero esta vez, sin desaparecerme en el intento. Por las mañanas la luz entra sin pedir permiso por los ventanales de mi nueva casa frente al Duero. Ya no necesito cerrar cortinas para ocultar la tristeza. Dejo que el sol me encuentre, que la vida me nombre. El terreno es amplio, pero no lujoso. Una antigua casona de piedra que reformé con lo justo. La compré en silencio, sin alardes, con parte del dinero que no regalé ni firmé. Está rodeada de cipreses con un jardín que aún estoy aprendiendo a entender. No me importa ensuciarme las manos. Al contrario, sentir la tierra bajo las uñas me recuerda que todavía puedo crear. Elegir, empezar. Planto tulipanes, girasoles, rosales antiguos que rescaté del vivero de una viuda en Zamora. Cada planta tiene un nombre. Algunas se llaman como mujeres que conocí en el centro cultural. Otras como aquellas que ya no están, pero dejaron huella. En una esquina donde da la sombra al atardecer, he instalado una pequeña mesa de hierro forjado con una silla de respaldo alto. Allí escribo. Sí, escribo. Empecé tímidamente en un cuaderno de tapas verdes que me regaló Basilio.
para lo que no dijiste en voz alta, me escribió en la primera página. Y yo entendí que había llegado el momento. Mis memorias no son una lista de fechas. Son heridas suturadas con tinta. Episodios sin maquillaje. Historias que podrían parecer ajenas, pero que en realidad les pertenecen a muchas. A las que aguantaron demasiado. A las que confiaron ciegamente. A las que dieron y dieron hasta olvidarse del espejo. Durante semanas mi escritura fue secreta. Luego comencé a enviar fragmentos a Lía, mi amiga actriz. Ella me respondía con audios emocionados, riendo y llorando al mismo tiempo. Herminia, esto no es solo tuyo. Esto es nuestro. Hay que publicarlo. No sé si llegaré a tanto, pero me reconforta pensar que mis palabras ya no están encerradas. Un día, mientras regaba las peonías, sentí una brisa familiar en la nuca. Me toqué instintivamente la cabeza. No la peluca, no el vacío. Mi cabello, corto aún suave como el de un bebé, pero firme presente. Me miré al espejo de la entrada S, que había estado tapado con una bufanda durante meses, y dije en voz alta: hoy sí tengo el look que merezco. No uno que provenga del juicio ajeno, ni del agrado de un hijo, ni del veneno de una nuera insegura. Un look de mujer libre. Completa. Una tarde cualquiera recibí una carta sin remitente en el buzón. Reconocí la letra antes de abrirla. Iván, sé que no merezco nada de ti. Solo quería decirte que aunque no lo creas, sí te quise. Pero no supe cómo. Me perdí en lo que esperaban de mí. En lo que creí que era éxito. Ahora todo eso me pesa. No respondí. Lo leí una vez. Luego lo quemé en el brasero del patio. No por rencor, sino porque entendí por fin que no todo necesita cierre, que hay puertas que no se vuelven así a abrir no por odio, sino por respeto a una misma. Ese día, en lugar de entristecerme, compré más semillas. Lavanda esta vez. Me arremangué la blusa y me puse a sembrar junto a una línea de lirios que ya empezaban a florecer. El jardín crecía. Como yo. Un domingo llegó Basilio sin avisar. Traía un termo de café y una sonrisa de esas que arrugan los ojos de verdad. Tenía ganas de verte plantar algo nuevo, dijo. Nos sentamos bajo la pérgola y por primera vez le leí en voz alta un capítulo de mis memorias. Él escuchaba en silencio, solo interrumpido por algún caramba o por el sonido del viento entre las ramas. Al terminar me tomó la mano con ternura. Te lo dije una vez. ¿Te acuerdas? Susurró. No tienes idea de todo lo que eres capaz de reconstruir. Y era cierto. No tenía idea. Hasta ahora. En el pueblo ya me conocen como la señora del jardín que escribe. Algunos me saludan con respeto, otros con curiosidad. He recibido invitaciones para charlas, talleres, hasta para una colaboración en la radio local. A veces acepto, a veces no. Pero siempre elijo. Hace poco una niña pasó caminando con su madre y se detuvo frente al portón. «Mira, mamá», dijo señalándome mientras regaba mis rosas. «Es la señora de la casa con nombre del libro». Reí bajito. No dije nada. Solo le hice un guiño. Tal vez no lo sepa, pero esa niña me hizo el mejor cumplido de mi vida. Y así pasan mis días. Entre flores y palabras. Entre silencios elegidos y cafés compartidos. No espero llamadas. No persigo afectos rotos. Solo cultivo lo que florece. El Duero al fondo sigue su curso. Como yo.